Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 6 de septiembre, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, bienvenidos, adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Y desde las instalaciones de la Sala de Cardiología Telesalud, les damos la cordial bienvenida. En esta oportunidad es el Servicio de Cardiología quien abre sus puertas para telecapacitación y nos encontramos con una profesional muy reconocida de nuestra institución. Me refiero a la doctora Silvia Alegre Manrique. Ella es médico jefe de este servicio y ha visto por conveniente pues compartir un tema de interés para todos ustedes. Muy bien, doctora Silvita, el público la está esperando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por cedernos un poco de tiempo para poder ver un tema que cada vez vemos con mayor frecuencia, que es el síncope en la edad pediátrica. Entonces, comenzaremos con aclarar algunas definiciones. ¿Qué es un síncope? Es una pérdida de la conciencia abrupta, transitoria y completa, asociada a incapacidad de mantener el tono postural, y la recuperación es rápida y espontánea. A veces esta patología, este problema de síncope, lo podemos confundir con otras dos situaciones. Una pérdida de la conciencia, carece de conciencia de sí mismo y de su entorno y es incapaz de responder a estímulos. Y el presíncope es un aturdimiento, visión borrosa, alteraciones visuales, grados variables de alteraciones de la conciencia, sensación de desfallecimiento y puede progresar a un síncope o no. Entonces, teniendo claro estas definiciones, pasaremos a evaluar qué es un síncope. Un síncope, felizmente, es una situación benigna que genera gran angustia familiar. Puede presentarse entre el 15 y 47% de niños. Se presenta más frecuentemente en el sexo femenino, entre los 10 a 12 años y entre los 15 a 19 años. Hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral en forma súbita que puede ser la explicación de esta situación. El síncope se puede clasificar en un síncope reflejo ocasionado por un fenómeno vasovagal en el 55% de los casos. Es una hipersensibilidad del seno carotidio y es un síncope situacional. Otro tipo de síncope es por hipotensión ortostática, generalmente ocasionado a los cambios posturales. Y el tercer síncope o tipo de síncope que puede presentarse es el de origen cardíaco, que solamente ocupa un 10%. El síncope psicógeno es menos de un 5%. Entonces, acá tenemos todos los tipos de síncope más frecuentes presentados en la edad pediátrica. Existen factores que pueden desencadenarlos, como la visión de sangre, miedo excesivo, un dolor propio o ajeno, el ayuno prolongado, la falta de sueño, permanecer durante mucho tiempo de pie o en lugares muy concurridos o con mucho calor en el ambiente, cambios posturales bruscos, sobre todo al levantarse de la cama, comidas copiosas, que son las situaciones más comunes. Existen condiciones en las cuales el síncope se puede presentar. Primeramente, que exista un individuo que está predispuesto a presentar esta situación. Situaciones de estrés ortostático, estar mucho tiempo parado, un ayuno prolongado, estar expuesto a temperaturas muy altas o acúmulo de gente
en demasía en un pequeño lugar. Incremento de la actividad adrenérgica son condiciones que pueden favorecer a la presentación de un síncope. Si nosotros tenemos un paciente que presenta hipovolemia vascular, esto va a llevar a que presente hipotensión arterial, va a dejar que tenga hipoflujo cerebral y puede desencadenar un síncope. Otra situación es cuando yo tengo una falla de adaptación al ortostatismo, pacientes que se levantan súbitamente, bruscamente de una posición. Eso hace que bruscamente disminuyan las resistencias periféricas, me van a disminuir la presión arterial, disminuyen el flujo cerebral y también pueden condicionar un síncope. Otras situaciones son reflejos anómalos, en el cual puede también llevarme a disminución de las resistencias periféricas, hipotensión arterial, disminución de flujo cerebral y también pueden llevar a un síncope. O producir bradicardias severas, en el cual el gasto cardíaco disminuye, causa hipotensión arterial, disminución de flujo cerebral y también puede desencadenar un síncope. Disfunción cardíaca por sí misma puede alterar el gasto cardíaco y también hipotensión arterial, hipoflujo cerebral y desencadenarme un síncope, en este de causa cardíaca. Alteraciones cerebrovasculares pueden dar directamente episodios de síncope. Entonces, todos estos son mecanismos fisiopatológicos por el cual puede llegar un niño a un episodio de síncope. El síncope vasovagal, el que es más frecuentemente presentado. Son personas que se ponen pálidas, comienzan a sudar excesivamente, pueden referir cefalea, pueden referir palpitaciones, visión borrosa, sensación nauseosa y tener una pérdida de conciencia. Esto generalmente son síntomas que caracterizan a un síncope de causa vasovagal. Cuando nosotros tenemos una persona sentada, por la presión ortostática, nosotros al estar sentados, todo nuestro organismo está teniendo una resistencia determinada y nuestra circulación está llegando en forma adecuada tanto al cerebro como a todos nuestros órganos. El llenado de vasos por efecto de la fuerza de gravedad hace que se produzca una vasoconstricción. Cuando nosotros nos levantamos, se va a producir una vasodilatación, en el cual hay personas que son muy sensibles y que no regulan en forma adecuada la circulación cerebral y por este fenómeno de vasodilatación va a producir una disminución del flujo cerebral, produciendo un síncope. Esto puede determinar detección de la falta de sangre a nivel del cerebro, disminución de la circulación a nivel del corazón en forma adecuada y producir fenómenos de síncope. Recordemos que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos periféricos, el simpático y el parasimpático. Entonces, acá en un pequeño cuadrito para poder recordar cómo actúan a nivel de corazón y cerebro estos dos sistemas. Mientras el sistema simpático hace una contracción pupilar, el sistema simpático produce una dilatación pupilar. Mientras el parasimpático estimula la salivación más excesiva, el simpático va a estimular que ésta disminuya. A nivel pulmonar, el simpático va a causar relajación del árbol bronquial, mientras que el parasimpático va a producir un broncoespasmo. A nivel cardíaco, el parasimpático hace más lentos los latidos, me va a producir una bradicardia, mientras que el sistema simpático me va a producir una aceleración de los latidos, unos fenómenos de taquicardia. Entonces, como ven,
Ambos sistemas también juegan un papel importante en la presentación de los síntomas de un síncope. Entonces, cuando yo tengo un niño que se ha producido una pérdida de conciencia en forma súbita, yo tengo que pensar a qué puede deberse. ¿Fue una crisis comicial? ¿Era un vértigo? ¿Era un paciente histriónico? ¿Un cuadro simulado? ¿Fue una caída accidental? ¿Fue un ataque isquémico transitorio? ¿O fue un problema de hipoglicemia? Entonces, todas estas situaciones me pueden llevar a que yo tenga súbitamente una persona con pérdida de conciencia. Entonces, entra en mi diagnóstico diferencial. ¿Qué es importante? El interrogatorio. La historia clínica juega un papel importantísimo. Un interrogatorio minucioso me va a poder llevar y encaminar bien frente a qué cuadro estoy yo. En qué circunstancias se produjo la pérdida de conciencia, qué actividades estaba realizando, qué características tuvo el episodio, fue súbito, fue brusco, qué síntomas previos presentó al episodio de pérdida de conocimiento, hay antecedentes personales de cuadros similares en la familia, está recibiendo algún tipo de medicación, hay antecedentes familiares neurológicos, cardiovasculares, diabetes, muerte súbita cardíaca en la familia. Todos estos son datos que debemos recopilar a la hora de hacer la historia clínica. Recordemos que el síncope tiene momentos críticos de la anamnesis. La postura al momento del síncope, eso es fundamental. Fue cuando se levantó de la cama, fue cuando estaba caminando, fue cuando subió después de un esfuerzo excesivo. Juega un papel muy importante. Una posición que no sea la de pie sugiere una seria condición. La sensación de vacío en la cama a 30 o 60 grados, 60 segundos después de ponerse de pie al caminar, sugiere un síndrome de hipotensión ortostática, dependiendo de depresión de volumen, neuropatía autonómica o drogas vasodilatadoras. El síncope relacionado a la rotación o hiperextensión del cuello, al afeitarse o vestirse con chalinas, con ropa muy ajustada en el cuello, apretando esta zona, sugiere un síncope por hipersensibilidad al seno carotídeo. Por eso, a veces son cosas que no lo pensamos en ese momento. Es importante ver las actividades que estuvo realizando, qué ropa estuvo usando en el momento, qué hubo en el entorno de la situación del síncope. Entonces, si yo tengo un precipitado por brusca al levantarse, si el paciente se levantó y bruscamente pierde el conocimiento, si decimos sí, considerar que es un síncope ortostático. Si no fue a levantarse, fue una caída sin daño o comportamiento histriónico, si es sí, considerar un síncope funcional o histriónico o un síndrome histérico. Si es no, considerar un síncope neurocardiogénico. Entonces, teniendo este cuadrito presente, nos podemos ir descartando algunas otras posibilidades. Entonces, ¿qué vamos a recurrir para hacer el diagnóstico de síncope? Un masaje carotídeo y repite el síncope, solamente en 1% voy a tener esta efectividad. Un ecocardio, menos del 6%. Un estudio electrofisiológico, solamente en un 6% me va a dar positivo. Un Holter, en un 4%. Un electrocardiograma, 1%. Una ergometría, un 2%. Un TEL-TIS, un 5%. Y la historia clínica, con todos los datos que hemos mencionado, que hay que hacer hincapié y averiguar bien, un 45%. Entonces, una historia clínica bien detallada me va a dar más información que cualquiera de los otros exámenes auxiliares, que a veces es lo primero que pensamos cuando tenemos a un niño con una pérdida de conocimiento. El masaje carotídeo.
recomienda esta prueba en menores de 60 años. Debe realizarse no más de 10 segundos. Va a producir una pausa ventricular y va a ocasionar que la presión arterial caiga unos 40 milímetros de mercurio. Y esto me va a confirmar que estoy frente a un síncope vasovagal. ¿Qué otros exámenes me pueden ayudar? Una radiografía para descartar que hay una cardiomegalia, una cardiopatía orgánica de fondo. Un ecocardio para confirmar o descartar esa sospecha. Ver las cavidades, si algunas están dilatadas, si estoy frente a una cardiomiopatía hipertrófica, si estoy frente a una cardiopatía dilatada, si la función está comprometida, alguna alteración valvular, si hay un electrocardiograma patológico porque tiene un síndrome de preexcitación, un síndrome de Brugadas, una arritmia patológica y un Holter que también nos va a ayudar para descartar esta situación. Muchas veces ahondamos todo y todo nos sale negativo. Decimos, hay que mandarlo al electrofisiólogo para hacer un examen basculante, de mesa basculante o llamado TIL-TEST. Esto es un examen súper especializado en el cual la mesa basculante se va a mantener entre 60 y 80 grados por 45 segundos o más hasta ver reproducir los síntomas de pérdida de síncope, controlando presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Pero como hemos visto que la sensibilidad cuando realmente es positivo, pero de todos los de 100 pacientes que mandamos a TIL-TEST solamente va a ser de ayuda en un 5%. Entonces, los signos vitales en un síncope de causa ortostática. El paciente debe permanecer acostado por 5 minutos antes de iniciar la prueba y debe mantenerse de pie al menos 2 minutos. Si la prueba es positiva y el niño pierde conocimiento, mientras el paciente se encuentra de pie, el descenso de la presión arterial va a ser mayor de 20 a 30 milímetros de mercurio. La diastólica va a bajar entre 10 a 15 milímetros de mercurio y se va a incrementar el pulso en más de 30 latidos por minuto. Va a dar una disautonomía, descenso significativo de la presión arterial con frecuencia cardíaca fija, un vasodilatación excesiva, hay descenso significativo de la tensión con elevación de la frecuencia cardíaca, depresión de volumen o vasodilatación excesiva. En un síndrome de taquicardia postural, lo que vamos a tener es un descenso significativo de la presión arterial y acentuado aumento de la frecuencia cardíaca, condición heterogénea de la caída frecuente de síntomas de hiperactividad autonómica, palpitaciones, temblor, visión borrosa, dolor torácico, no anginoso, trastornos en la concentración o presión respiratoria, sensación de desmayo. Entonces, es una prueba muy sencilla para poder estar seguros de que si tenemos al frente un síncope de presentación postural o ortostático. Entonces, la evaluación inicial generalmente es algo aparatoso, que tengamos a un niño que se desmaye, viene a la emergencia, a un hospital de día, al médico de cabecera. Si yo evalúo al paciente y tiene signos vitales, está despierto, y estoy seguro que no hay nada que ponga ninguna función vital alterada, se va de alta y con transferencia para control en forma ambulatoria. Si es una condición parecida al síncope, derivar al neurólogo, a psiquiatría o que convenga. Estamos hablando que es un paciente que tuvo de repente una situación emocional en ese momento y que pierde conocimiento, pero busca dónde caer en forma adecuada para no golpearse tanto. O situaciones que más parece un problema comicial. Cuando hay la sospecha de un síncope o síncope de causa desconocida, se hospitaliza y se amplía más con otras pruebas para poder llegar a la confirmación o descarte que esto es un síncope de causa cardíaca o no. Hemos dicho que la historia clínica juega un papel fundamental. El examen físico, el electrocardiograma nos va a ayudar.
si el síncope es inexplicado, si el síncope es sugerente o si él me da un diagnóstico confirmativo. Yo puedo fácilmente estar seguro si es un problema vasovagal, si es un problema situacional o emocional, si es problema por hipotensión ortostática o si hay algo eléctrico de fondo, una arritmia en el electrocardiograma que se evidenció a la hora que llegó a la emergencia. Si es sugerente porque de repente tiene una valvulopatía aórtica, estoy sospechando, hay condiciones que me pueden explicar que hay una embolia pulmonar de fondo o hay síntomas neurológicos asociados, un electrocardiograma alterado. Entonces, si es un síncope cardíaco o debido a una arritmia, yo voy a evidenciar una taquiarritmia. El comienzo va a ser brusco, de recuperación rápida, va a ser presidido de palpitaciones o dolor torácico, es frecuentemente asociado a una cardiopatía orgánica, infrecuente relacionada, hay una relajación de esfínter, muy rara vez va a haber esto, y siempre voy a tener alteraciones en el electrocardiograma. Mientras en un síncope vasovagal o neurocardiogénico va a haber una situación de estrés, dolor, miedo o estar parado mucho tiempo previo, comienza rápido y recuperación progresiva, va a haber sensación nauseosa, mareos previos, generalmente hay ausencia de cardiopatía, es infrecuente también la relajación de esfínteres y generalmente vamos a encontrar bradicardia sinusal durante todo este episodio. Y en los pseudosíncopes o no cardiovasculares, generalmente es un problema de tipo neurológico, un síndrome comicial, comienza brusco y de recuperación lenta, generalmente presentan auras y hay episodios de cianosis, van con crisis tónico-clónicas previas, generalmente se asocia a relajación de esfínter, confusión post episodio sincopal y anormalidades en el electroencefalograma que confirman que se trata de un foco epileptógeno. Entonces, este cuadrito nos hace la diferenciación, el diagnóstico diferencial de los 3 tipos de síncope más frecuentes. El síncope inexplicado. Ese paciente va a ir a un ecocardio. Si no hay cardiopatía, de todas maneras hacerle un TIL test porque todavía no tenemos cuál puede ser la causa. Si el TIL test es positivo, me va a dar una terapia específica. Si sale el TIL test negativo, evaluación con un electrofisiólogo, un monitoreo electrocardiograma a distancia y siempre tener monitorizado hasta que tengamos claro el panorama. Si en la ecocardio me dicen que hay una cardiopatía de fondo, un estudio electrofisiológico para ver cuál es el diagnóstico y recibo una terapia específica, una terapia antiarrítmica. Si no sale negativo, evaluación con un TIL test y un monitoreo electrocardiográfico a distancia. ¿Cómo se trata el síncope? Y medidas higiénico-dietéticas. Evitar ayunos prolongados, buena hidratación y reponer electrolitos, especialmente en los días calurosos y cuando hagan ejercicio excesivo. Adoptar el decúbito dorsal si aparecen pródromos. Evitar situaciones desencadenantes. Y los tratamientos farmacológicos de ser necesario, muy, muy necesario. Todo niño no debe recibir de primera instancia un tratamiento farmacológico. ¿Qué debo recomendar? Ejercicios físicos, aeróbicos y mantener adecuado estado de hidratación. Esto es fundamental. ¿Qué debo evitar? Consumo excesivo de sal, sustancias como el café, que me pueden producir incremento de la frecuencia cardíaca, licor. ¿Y qué medidas yo puedo adoptar cuando yo siento que estoy ya teniendo los pródromos para presentar un síncope? Pues las medidas de contrapresión, que son muy sencillas. Cruzo la pierna y agarro mi rodilla.
presionándome, cruzo las piernas estando de pie, apoyo mi cuerpo sobre mis rodillas haciendo una presión, adoptando la posición en cuclillas o haciendo presiones de una pelota pequeña o un pequeño paño para hacer compresiones con la mano, y estas medidas hacen que la situación de síncope se revierta. Muchas veces cambiando la dieta, mejorando el ejercicio y estas medidas hacemos que el síncope se aleje en la presentación. La otra forma que podemos hacer, que es más frecuente y que es más fácil poder adoptarlo, es hacer las dos manos, cogerlas y hacer compresión sobre mis manos, dándole presión sobre los antebrazos, y esto va a evitar que progrese el síncope. Si a pesar de todo esto falló, es adoptar esta posición de cúbito dorsal y elevar las piernas para que mejore la circulación cerebral. Entonces, si yo tengo un síncope vasovagal, aumentar la frecuencia cardíaca antes del síncope. Si aumenta la frecuencia cardíaca antes del síncope, puedo usar ciertos medicamentos como los beta bloqueadores, fludrocortisona, midodrina u otros inhibidores de la recaptación de la serotonina que pueden actuar en este tipo de situación. Si la frecuencia cardíaca no se incrementa, puedo usar fludrocortisona, midodrina, beta bloqueadores cardioselectivos u otros inhibidores de la serotonina. Si tengo una respuesta disautonómica, puedo utilizar ciertas drogas, pero como hemos dicho, esto es la última etapa, cuando ya nos falló todas las medidas del cambio de la dieta y de los ejercicios y de las posturas que puede adoptar el niño para evitar progresar al síncope. Entonces, ¿cómo puedo estratificar si yo tengo un síncope de riesgo bajo, intermedio o alto? Si es de riesgo bajo, puede ser una conducta en domicilio. Primer episodio sincopal, edad menor de 40 años, con un electro normal, sin historia de problema cardíaco de fondo, de problema estructural, sin riesgo de estrés ni lesiones físicas y no asociado a ejercicio. Esto es un síncope de riesgo bajo. De riesgo intermedio, un paciente que requiere estar evaluado en una unidad especialista en síncope, una unidad de arritmias. Cuando los síncopes son recurrentes, de causa no aclarada, cuando es un paciente ya de mayor edad, un adolescente a un adulto joven, cuando hay riesgo de que la ocupación o que le genera mucho estrés la actividad ocupacional que realiza, cuando hay un electro que no es normal, ya sea mínimo los detalles que se alteren en el electro, si hay asociado hipotensión ortostática, sin hipovolemia conocida, cuando ha habido traumas menores, cuando son portadores de marcapasos por cualquier causa, ya sea por una cirugía, por un bloqueo congénito, la causa que ésta sea, que sea un portador de marcapaso, cuando hay una cardiopatía estructural de cualquier tipo, cuando utilizan medicamentos antiarrítmicos sin cambios eléctricos, o cuando hay historia familiar de muerte súbita desde edades tempranas. Esto hace que estas personas tengan un riesgo intermedio. ¿Y cuáles son las pacientes de riesgo alto? Que tienen que ser evaluados en una unidad cardíaca súper especializada. Son pacientes que tienen arritmias presentes en todo momento, historia de arritmias graves, trastornos de conducción nuevos, aparecen bloqueos de rama derecha o izquierda en el episodio sincopal, cuando hay bloqueo de rama izquierda previo con PR largo de nueva presentación, cuando hay bloqueos de rama derecha asociados a semibloqueo izquierdo posterior, cuando usan drogas antiarrítmicas pero tienen cambios eléctricos, además, cuando hay QT corregido mayor de 500 milisegundos o cuando hay trauma mayor. Todo esto hace que este grupo de pacientes sea de riesgo alto. Entonces,
¿Qué tengo que hacer cuando yo estoy frente a un niño con un síncope? En decúbito dorsal, con pérdidas no súbitas o aparentemente de conciencia, ese paciente tengo que descartar. ¿Es un síncope o un presíncope? Si está en decúbito dorsal con crisis comicial, ya esto me está indicando que esto es un problema neurológico. Una buena historia clínica me va a ayudar a encaminar y yo poder determinar qué tipo de síncope es el que presenta el paciente. Si está en bipedestación prolongada, estuvo en espacios cerrados, muy calurosos, con instrumentación médica, con un cuadro de dolor intenso, con náuseas, vómitos, diarrea. Este paciente tengo que evaluarlo y ver, esto es un síncope vasovagal. Si la evaluación me sale normal, esto generalmente va más a apuntar a que podría tratarse de un síncope vasovagal o un neurocardiogénico. Si este paciente está con una micción abundante, con tos y presenta pérdida de conocimiento, este paciente con situaciones de estrés puede ser una situación situacional, un estrés situacional. A todos estos pacientes con la historia clínica detallada, ahondar mucho los antecedentes familiares. A veces nuestra población toma como cosas muy conocidas, les cuento, tuvimos nosotros un paciente que ingresó por síncope al servicio y yo misma le interrogué al papá. Ha tenido episodios familiares, algún familiar que pierde conocimiento, muertes súbitas, así, sin imprevisto, en la familia. No, doctora, no, doctora, no, doctora. Y cuando le vuelven a interrogar al paciente, le dice, ¿y de qué murió su mamá? ¿A qué edad murió su mamá? Mi mamá murió a los 45 años. ¿Y de qué murió su mamá? De pena. Porque mi papá se perdió en la mina y mi mamá se acostó y nunca más se levantó. A los 45 años. Y él lo tomaba como una cosa que era algo natural y no le llamaba la atención que su mamá había fallecido a los 45 años. Y cuando ahondamos más en la familia, interrogando en otra forma, resultó que encontramos un montón de fallecidos en edades tempranas, en edades maduras, en esta familia y tenía una arritmia maligna, ¿no? Y casi perdemos a la niña que era la segunda hija de esta familia. Entonces, tenemos que aprender a interrogar a nuestras poblaciones porque a veces con cosas que nosotros pensamos que somos claros en las preguntas, a veces no son bien entendidos por las poblaciones que atendemos. Entonces, la historia clínica, los antecedentes familiares y la exploración de un electrocardiograma son fundamentales para nosotros poder evaluar a un paciente con síncope. Cuando no hay desencadenantes claros, no hay pródromos, hay traumatismos importantes, generalmente siempre es importante hacer un estudio cardiológico. Si además tenemos que fue durante el ejercicio asociado a estrés y siendo un ejercicio importante, de todas maneras cabe hacer un estudio cardiológico. Puede haber una miocardiopatía hipertrófica, un síndrome de QT largo no diagnosticado, un síndrome de Brugadas, una muerte súbita en gente joven. Tuvimos un síndrome de Brugadas acá con una niña de 7 años. Entonces, es importante nosotros hacer buena la investigación. Entonces, esto es lo que quería que ustedes evalúen y que no estemos en esta situación de tener esta angustia de tener a un niño que se nos desmaye y no sabemos qué cosa es lo que tenemos frente. Eso es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Estoy esperando las preguntas para poder socializar mejor este tema. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Silvia Alegre Manrique, jefe de Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud de la Línea de Salud, por esta excelente presentación, telecapacitación. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta o consulta, lo pueden enviar de estos momentos a través del chat para que sean respondidas
por la doctora especialista en cardiología, la doctora Silvia Alegre Manrique. Doctora, muchísimas gracias. Este tema es muy, muy interesante. Eh, Nos han enviado por interno algunas preguntas. Nos han preguntado sobre algunos factores de riesgo que podamos identificar en el caso de la presencia de los síncopes. Sí, recordemos de que generalmente los síncopes más frecuentes en pediatría se nos dan en las formaciones en el colegio, se nos dan en situaciones en las cuales hay mucha conglomeración de gente, ¿no? De cualquier tipo, ya sea sociales u otros tipos. Entonces, son situaciones que recaudan mucha angustia para todos, ¿no? Tenemos que evaluar bien al paciente, cómo fue, qué estuvo realizando, el calor, la deshidratación, muchas horas de hipoglicemia, mucho tiempo parado. Hay personas que son muy sensibles a esas situaciones en las cuales que se repiten generalmente, ¿no? Acúmulo de gente, muchas horas de ayuno, mucha sudoración. Hay personas que tienen una hipersudoración, son muy sensibles, muy adrenérgicos. Esos pacientes son un factor de riesgo, una población de riesgo para presentar síncopes. O que tienen mucho temor a situaciones, por ejemplo, ve un accidente, ve que a alguien le sale sangre porque tuvo un accidente. El solo hecho de ver una gota de sangre les ocasiona tanto nerviosismo que presenta un síncope. Entonces, es tratar de evaluar el antecedente, el entorno del niño, de la persona que sufrió este episodio de síncope y ver qué estuvo haciendo. La historia clínica es fundamental, qué estuvo realizando. Ahora con el frío nos hemos puesto tanta ropa encima, inclusive hemos tenido niños que venían presentando síncope y era que tienen mucha sensibilidad al seno carotídeo. Entonces, con las ropas, con cuellos tortuga, cuellos muy apretaditos o chalinas muy ajustadas, presentaban síncope, se les aflojaba, se les ponía el cuello un poquito más suelto y no pasaba nada. Entonces, todas esas cosas que a veces no les damos mayor importancia, juegan un papel muy importante. Lo que estuvo haciendo, lo que estuvo ingiriendo, lo que es la actividad, la ropa que estuvo puesta, algún medicamento que estuvo tomando, usando en esos días, en ese entorno, juegan un papel importante. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice así, gracias, un gran saludo y felicitaciones a la doctora Silvia Alegre Manrique. Nos dicen, hay pacientes que pueden tener síncope y luego breves movimientos como convulsión luego del síncope. Generalmente sí. Siempre entra en el diagnóstico diferencial. Este síncope es de causa vasovagal, esto es de causa cardíaca o es de causa neurogénica. Cuando hay ciertos movimientos puede haber fasciculaciones nomás en un síncope cardíaco, pero si hay tónico-clónicas más severas, tiene que descartarse una causa neurogénica, ¿no? Una causa neurológica, que siempre entra en el diagnóstico diferencial, y más explorar si tuvo relajación de esfínteres. Si además, y la recuperación fue muy lenta, porque el síncope pierde conocimiento y al toque se despierta y no sabe lo que pasó, pero al toque se despertó. En cambio, cuando es un problema comicial que puede simular un síncope, la recuperación es mucho más lenta y generalmente se asocia a relajaciones de esfínteres, que serían dos cosas que podríamos tenerlo presente para podernos encaminar mejor, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, excelente. Doctora, nos están preguntando también con respecto a cuándo hacer la referencia al especialista en cardiología después de presentar el niño un síncope. Ya. Si vemos en el electro que no hay alteraciones o encontramos alteraciones en el electro, ese es un punto. Si hay una causa orgánica en el ecocardio, ese es otro punto a favor para hacer la derivación a un cardiólogo. Pero si vemos en el entorno, no encontramos ninguna alteración, aparentemente ninguna causa orgánica que esté desencadenando el síncope,
podríamos observarlo y tratar de cambiar las normas higiénico-dietéticas, ver la ingesta de sal, ver las sustancias que podrían ser estimulantes, mucho café, abusamos del café, del cigarro, del licor, ahorita a edades muy tempranas, de repente encaminar todo eso y encaminar a que el niño haga más actividad física que sea caminatas, natación, esos ejercicios son muy adecuados para mejorar el estado vascular y si a pesar de eso persisten esos síncopes y no lo tenemos claro, ahí derívenlo para poder hacer de todas maneras un despistaje cardiológico. Muchísimas gracias, doctora. Importantísimo. Doctora, nos han escrito también, en el caso de que se presente un síncope, por ejemplo, en el colegio, ¿cuál sería la conducta a seguir para reanimar al paciente? Y luego, si todos los pacientes que hayan presentado un síncope tengan que tener los exámenes complementarios para descartar el síncope y otras enfermedades que lo desencadenan. Claro. De todas maneras, cuando se produce en el colegio, lo primero es decúbito dorsal y levantarle las piernas. Ver cómo está la presión, si está sudoroso, ahí el ritmo cardíaco está lento o está acelerado, que son dos situaciones. Puede ser que el ritmo cardíaco esté muy lento, más apunta a un problema vasovagal. Si está taquicárdico, de repente habría algún trastorno de conducción de fondo. Entonces tendríamos que hacerle un electrocardiograma y de todas maneras, cuando el niño se recupere, de todas maneras, hacer una evaluación cardiológica. Siempre encaminando primero, cambiando los estilos de vida, que es fundamental, juega un papel muy importante, e investigar si hubo algún antecedente, algún pródromo antes de la pérdida de conocimiento, ¿no? Y tratar de hacer esos ejercicios que le he puesto de contrapulsación, donde se aprietan las manos, si es que siente esa sensación para tratar de, o ponerse en cuclillas, para tratar de revertir esa situación hasta que llegue a un lugar donde lo puedan auxiliar. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado también con respecto al tratamiento de la hipersensibilidad del seno carotídeo. Sí, muchas veces hay que beta bloquearle a ese paciente, ¿no? Pero necesitamos confirmar que sea con las maniobras si es que es sensibilidad al seno carotídeo. Si confirmamos que es una sensibilidad al seno carotídeo, ponemos en dos posibilidades, o que se va a la bradicardia o generalmente son dos grupos, o puede irse a la bradicardia o puede irse a la taquicardia. Entonces tenemos que encaminarlo de acuerdo a eso. Pero generalmente estos pacientes con los cambios higiénico-dietéticos mejoran notablemente. Esa es la gran mayoría de adolescentes que presentan este tipo de síncope, ¿no? Procurar que no usen ropa muy ajustada en el cuello y las actividades físicas, no pueden estar mucho tiempo parados, no pueden hacer ejercicios excesivos, siempre hidratarse, reponer las pérdidas de electrolitos cuando hacen ejercicio, no es que no la hagan, deben hacerla, pero reponer las pérdidas que se producen normalmente después de una actividad física, ¿no? Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Una última pregunta. Nos han preguntado qué otras enfermedades o enfermedades graves pueden estar detrás del síncope en pediatría. Sí, hay arritmias malignas. Hay arritmias malignas que pueden producir síncope, pero cuando le tomamos un electro vamos a ver alguna alteración. Entonces ya si hay una alteración en el electro, ese paciente tiene que ser derivado a cardiología para poder nosotros evaluar el tipo de arritmia, el tipo de trastorno de conducción que tiene, si es candidato a un marcapaso, un cardiodefibrilador. Hay arritmias malignas que tiene que colocarse un cardiodefibrilador porque ese es debido a muerte. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta brillante presentación. Doctora Silvia Alegre Manrique, especialista en cardiología, jefa de servicio de cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran honor, un gran aplauso para usted. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Un gran saludo para usted y para todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lo esperamos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ok, hasta luego. Gracias, gracias.